och välkomna till Plastic Love. Hola y bienvenidos a esta tu comunidad de Plastic Love. Hoy con un capítulo más de Plastic Love Noticias. Una breve pero sustanciosa recopilación de las noticias a nivel internacional. Mi nombre es Aleco y te doy la bienvenida para que nos acompañes a esta comunidad. Si te interesan las noticias de Lego, reviews o hacer parte de esta comunidad compartiendo también imágenes, construcciones y mocks, pues te damos la bienvenida aquí a Plastic Love. Pero empecemos de una vez con las noticias. Y arrancamos con que, claro, ya se acerca la época de noviembre y el 1 de noviembre el lanzamiento ya que muchos sabremos es el lanzamiento de la barcaza de Java. Una barcaza que estaba siendo muy esperada y que creo que su mayor cualidad es la variedad. Una gran cantidad de minifiguras y una colección de minifiguras realmente exquisita y sorprendente, realmente un deleite para todos los coleccionistas y fan de Lego Star Wars. Pero no solamente eso, pasamos a que además este 1 de noviembre también se hace el lanzamiento para todos los usuarios, porque ya hubo un lanzamiento para los usuarios VIP de la Lego Store, donde nos muestran este coleccionable que es un libro que trata sobre toda la ingeniería, todas las historias, anécdotas y el paso a paso de cómo se construye un set de Lego de Star Wars. Tenemos aquí un libro muy bonito con un precio un poco elevado, si les soy sincero, ya que hemos visto que estaba entre los 130, 150 dólares, lo cual es un precio un poco arriesgado. Pero más allá de la noticia del lanzamiento es que como algunos usuarios VIP ya tienen este libro, ha habido un poco de quejas, no solamente por el precio sino por la forma en que están siendo enviados estos libros y la calidad con la que están llegando. Y entremos más a detalle con ese dato en específico. Y es que a la hora de calificar el libro, algunos usuarios se han quejado por la mala calidad de impresión que tiene el libro, llegando a tener manchas en la borde inferior de las hojas o entre las páginas debido a que no tuvo un prudente manejo de secado la tinta a la hora de ser impreso. Otra de las quejas recurrentes es que al ser la caja que contiene el libro un poco más grande que el libro mismo, pues resulta que el libro da tumbos dentro de la caja y llega a maltratarse. Incluso se están quejando del sistema de paquetería, ya que al parecer el libro en ocasiones se ha caído y entonces llega con las esquinas achatadas o golpeadas y maltratadas, lo cual para algunos usuarios pues es muy delicado debido al costo ya mencionado de dicho libro. Vemos por aquí que hay algunas quejas. Por ejemplo, este usuario se queja de que él quería poner el libro en exhibición y resulta que era imposible ya debido al daño. En otras formas de lo de las tintas, por ejemplo, resulta que hubo un usuario, que creo que es el que estamos viendo aquí en este momento, que pidió la solución del problema, que él pensó que era problema de su tomo o de su ejemplar, lo cual es normal. Ha pasado en muchas ocasiones con set que de pronto vienen incompletos, pero tú pides o das la queja a Lego y Lego te repone la pieza que te falta. Supongo que ese usuario pensó lo mismo y resulta que su segundo ejemplar venía con la misma cantidad de fallas de impresión que el anterior. Entonces eso es un poquito triste para todo lo concerniente con Lego en el sistema. Pero acercándonos a otras noticias, vemos que Brickset ya anuncia que empezó la nueva inscripción para Insider Lego Tour del año 2025. Vemos aquí que en Brickset puedes encontrar la información más detallada, donde además te dan el link para poder ir hasta esta página. Y aquí tenemos entonces, si tú quieres asistir al Lego Insider Tour el próximo año, ya están abiertas las inscripciones. Si de pronto tú no conoces muy bien de qué se trata, pues tenemos un video en el canal de Plastic Love donde explicamos con mayor detenimiento lo que significa el Insider Tour. Tenemos una entrevista también a un amigo de México, a Luis, que nos comenta cuál fue su experiencia dentro de la Lego Insider Tour.
Por otras noticias tenemos que además Brickset también lanza el listado completo de todos los descuentos en los sets, en diferentes líneas de set de Lego que existen en este momento en Amazon. Entonces, si te acercas a dicha página, podrás encontrar esta información por países. Entonces, en nuestro caso, que estamos en Suecia, nos aparece en amazon.se y por esa razón ve el listado muy completo. Si quieres de pronto detener el video y darle una mejor revisada antes de ir a Amazon, pues aquí te damos una descripción muy lenta de cuántos sets se están poniendo ahora en descuento. Recuerden que siempre aconsejamos esperar este tipo de descuentos y que ya vienen las fiestas y seguramente por las fiestas habrá muchos más descuentos. También tenemos la noticia de que ya hubo como ciertas filtraciones muy interesantes. Nosotros no hablamos mucho de filtraciones y por eso no mostramos imágenes en este momento, pero ya se referencia la posibilidad de tener una enciclopedia sobre Star Wars, que lo cual nos sorprende mucho, ya que hace poco tuvimos una precisamente y se acercaría una nueva con una minifigura de Palpatine, la versión del clon de la nueva y última trilogía de Disney. Entonces, si a ti te interesa ese personaje, pues esta sería la forma de adquirirlo. Y también tenemos noticias muy interesantes de Lego DC, ya que al parecer se filtraron por ahí algunas imágenes sobre algunos sets y específicamente lo que queremos hablar es que uno de los sets podría decirnos muchísimo. Uno de los sets trata sobre un nuevo Tumblr, el cual sería lanzado para el próximo año y vendría con la minifigura de Joker y de Dos Caras con su versión de las películas de Christopher Nolan, lo cual para nosotros y para todo coleccionista de Batman seguramente será una excelente adquisición, ya que ese sería uno de los personajes que nos faltaría de esa grandiosa y maravillosa trilogía. Algunos se sienten un poquito frustrados porque otra vez podría ser un Tumblr. En parte yo comparto esa opinión, ya que teníamos una actualización pendiente por parte de Lego al entregarnos tal vez un Bat. Con el Bat me refiero al avión o vehículo aéreo que utiliza Batman en esta trilogía. Una de las noticias que más nos emociona es que también se filtró un set sobre Superman en una armadura kryptoniana contra Lex Luthor. Y lo importante de esta noticia sería que en este set no se incluye Batman, lo cual volveríamos a tener nuevas esperanzas de que aún el universo de Lego DC Superhéroes continúa. Plantamos todas nuestras esperanzas en que la futura película de Superman Legacy, la cual se estrena el próximo año, nos llene de muchísimos sets, ya que con las presentaciones anteriores como la de Black Adam, que también esperábamos set, Lego realmente nunca sacó nada. Si esta nueva saga de películas del universo de DC llegar a funcionar, pues eso también significaría a que tendríamos de nuevo todos los coleccionistas de Lego DC Superhéroes una gran cantidad de héroes y de villanos y de nuevos sets que llenarían aún más nuestras colecciones y que pues también son colecciones muy esperadas por todos nosotros. Esto es todo por las noticias de hoy. Me despido, yo soy tu amigo Aleco. Hasta una próxima oportunidad. Gracias por ver y compartir tu canal de Plastic Globe. Hey do.